Estamos con el pastor Julio Rosas y con el pastor Reinaldo Aragón, ambos también pastores y analistas políticos. ¿Cómo están? Buenos días. Pastor Rosas, ¿cómo está? Buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Gracias, Fabricio, también por estos minutos. ¿Le parece si vemos, hemos preparado un informe sobre el tema, ¿le parece si lo vemos y luego ya hablan ustedes, porque yo hablé bastante? Ya, está bien. Correcto, Gracias. dale, adelante. La votación sería la siguiente: 12 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. El dictamen ha sido aprobado. La Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría el proyecto de ley que propone la unión civil entre parejas del mismo sexo, lo que permitirá su evaluación en el Pleno del Parlamento. Por lo que el congresista Alejandro Muñante denunció que la aprobación vulnera disposiciones constitucionales, calificándola como una norma infraconstitucional. La Constitución Política del Perú en su artículo 4 y 5 claramente señala de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, además que la unión de hecho es la unión voluntaria entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial. Aquí lo que se pretendió hacer o lo que se ha aprobado en Comisión de Justicia es una norma infraconstitucional que viene a modificar el texto constitucional de una manera irregular y que creo que eso será manifestado en el Pleno del Congreso. Sin embargo, los congresistas Arturo Alegría, David Jiménez y Marta Moyano, todos de Fuerza Popular, antes defensores de valores como la vida y la familia, ahora figuran como los principales impulsores de este proyecto de ley. Tener una vida en común y evidentemente son personas del mismo sexo a que puedan de algún modo desarrollarlo con la libertad. Este proyecto de ley viene siendo un proyecto que primero lo recogió la congresista Marta Moyano y que ahora saludamos el proyecto del congresista Cabero. En este sentido, se levantaron diversos cuestionamientos entre la opinión pública. ¿Será que han traicionado sus principios éticos por el oportunismo? Este proyecto lamentablemente ha tomado 21 años. Yo quiero felicitar además a mi colega Marta Moyano por su valiente decisión. La Junta de Portavoces acordó incluir este asunto en la agenda en el Pleno, donde de ser aprobado se consolidará como legislación oficial. Pastor Rosas, su opinión sobre el tema, por favor. Bien, en primer lugar quiero precisar para que toda nuestra audiencia conozca que este proyecto que se ha presentado y se debatió el predictamen en la Comisión de Justicia es sobre matrimonio homosexual entre personas del mismo sexo. Repito, es un proyecto de matrimonio homosexual y no podemos hacer eco o repetir el término que usan ellos con eufemismo, unión civil, para ocultar tras lo que es el matrimonio homosexual. Y eso es desde el punto de vista cristiano inmoral, porque el apóstol Pablo condena en su epístola a los romanos. Así que todos debemos tener claro que se ha aprobado el matrimonio homosexual, matrimonio gay, como algunos lo llaman, entre personas del mismo sexo. Y creo que nosotros como cristianos lo primero que tenemos que hacer es indignarnos moralmente, espiritualmente. Esa sensibilidad que tenemos los cristianos por la presencia del Espíritu, por nuestro conocimiento bíblico, debe hacernos reaccionar con indignación espiritual y moral frente a la aprobación de esto. Más adelante me gustaría comentar, como tú inicialmente has compartido con mucha carga, muy comprensible, sobre el trabajo de Fuerza Popular. Pero hay que agregar la carga, no solo a ese partido, sino a otros partidos que evidentemente están registrados y hay que poner en evidencia. A mí me sorprende la firma de Pati Chirinos, de Diego Bazán, de la señora Adriana Tudela, de la señora Norma Yarro. Podríamos poner la página en donde al final están las firmas. Me sorprende esto. Ahora, como tú lo has dicho, mira, el proyecto lo ha presentado el señor Alejandro Cabero. ¿De qué partido es? De Avanza País. En ese entonces Norma Yarro pertenecía a Avanza País y firmó ese proyecto de ley. Ahora ella está, por supuesto, fuera de ese partido. Ella ha regresado al partido inicial por donde ingresó al Congreso, a Renovación Popular. Entonces,
En Renovación Popular hay congresistas que hay que reconocer muy particularmente. Alejandro Muñante ha hecho un trabajo muy bien defendiendo la familia, la vida. La congresista Milagros Aguayo también. Pero al margen de sus esfuerzos y las convicciones de estos congresistas, que bien los conocemos por su defensa de la vida y la familia, la señora Norma Yarro, ahora secretaria nacional de Renovación Popular, debió retirar su firma de ese proyecto y estar en la comisión, porque uno cuando no es miembro puede estar en la comisión para hablar, para oponerse. Y me pregunto, ¿el señor Rafael López Aliaga no es presidente de ese partido? Él debió haberle llamado al ver su pasividad enorme y decirle, ¿sabe qué? Mira, esto es un tema que va contra nuestros principios iniciales, como se formó Renovación, y muchos nos han apoyado por eso, pero retira su firma. Entonces ahí hay también una responsabilidad clara que se tiene que conocer. Ahora, también, como tú lo has mencionado, Fuerza Popular. Fuerza Popular siempre dice somos pro vida, pro familia. Pero yo postulé la primera vez al Congreso por Fuerza Popular y agradezco. Pero luego la lideresa hizo unas declaraciones en el extranjero diciendo que estaba de acuerdo con la unión civil. Para nosotros la unión civil es el matrimonio homosexual. Yo dije, ¿qué hago en esta bancada si no estamos en línea con lo que creemos? No obstante que inicialmente había un compromiso. Renuncio inmediatamente. Porque ¿sabe qué? Yo considero que uno está cumpliendo una función pública en el Congreso como representante del reino. Hablo como cristiano evangélico. Y como representante del reino, tenemos que saber ubicarnos que hemos venido para defender la vida, la familia y la verdad por sobre todas las cosas. Es más, también están los de Juntos por el Perú, de Somos por el Perú, de otras agrupaciones. Mi pregunta es, los nuevos integrantes del grupo político Avanza para el País, que últimamente se han registrado, ya salió por las noticias, ¿se han pronunciado al respecto contra la aprobación de este proyecto? ¿O están guardando silencio, haciendo el juego para que todos nos olvidemos? No, yo creo que las cosas tienen que ser claras aquí, porque más allá de la amistad, la fraternidad y la alegría entre personas y buenos amigos, deben primar las convicciones en los principios y valores de la justicia y la verdad. Totalmente de acuerdo con usted. Tenemos que exigir respuestas, por supuesto, y créame usted que la vamos a hacer. Así es. Pastor Reinaldo Aragón, por favor. Gracias. Tal como se está señalando en lo que acabamos de escuchar por el pastor Julio, es momento de definiciones. Si alguien ha estado tibio, si alguien está en dudas, pues tiene que tener bien en claro qué significa esto. Por lo tanto, todos debemos de buscar la verdad para definirnos. Este proyecto no es un proyecto camuflado para debilitar la institución matrimonial que es fundacional en la raza humana. Desde que el Señor creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, esto nace allí. Sino, no es camuflado, es abiertamente un ataque a la institución matrimonial. Todo el mundo habla de que el matrimonio, la familia, es la base de la sociedad. Por lo tanto, hay que defenderlo. Hay que hacer cuestión de Estado en este tipo de iniciativas que intentan debilitar al matrimonio. Y a nosotros nos toca, es nuestra responsabilidad como cristianos defender la institución matrimonial tal como ha sido diseñada por Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, mira, compórtate bien, de acuerdo a cómo debe comportarse un cristiano en medio de la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna que sostiene, baluarte que hay que defender. Es un castillo para defenderlo. Entonces, nos toca a nosotros, en donde estemos, la iglesia, tomar la posición como lo está haciendo. Los políticos, los partidos políticos, tal como tú estás haciendo el llamado, el pastor acaba de hacerlo también, para que definan qué cosa quieren ser, a favor de la verdad o en contra. Y también a los ciudadanos, porque uno puede decir, ¿y yo qué puedo hacer? Pues investigar bien, enterarse,
escuchar programas como este, preguntar, ¿se está con este proyecto de ley tratando de dar ciertos derechos a personas que quieren pervertir el orden? Si está en la Constitución, está en las leyes, porque la Constitución señala que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Las leyes, el Código Civil, el Código Familiar, todo lo que tiene que ver con la base de la sociedad, señala que es entre un hombre y una mujer. Cualquier cosa que se quiera hacer paralelamente o parecido, que no se puede porque el matrimonio es único, Sí, claro. ¿no es cierto? Entonces, pues está socavando eso. Además es abiertamente inconstitucional y la Constitución es la ley de leyes y la Biblia es la ley de Dios. Reinaldo, Pastor Rosas, al final esto es o va a funcionar como una especie de desenmascarador. O sea, dentro de la providencia del Señor, lo que vamos a terminar encontrando con esto es darnos cuenta realmente quién es quién. Porque mucho floro, mucha retórica, que el pueblo evangélico nos buscan por el voto, ¿verdad? Nos llaman a todos los evangélicos, a los periodistas. A mí me están ya buscando porque quieren aparecer acá, que quieren aparecer allá. Porque saben que el voto evangélico tiene un peso, ¿eh? Somos 10, 12, 13% de votantes. Pastor Rosas, pero al final vamos a terminar con esto dándonos cuenta realmente quién piensa qué y cómo lo piensa. Exactamente. Yo creo que este tema, tristemente, quieren capitalizar los políticos. Y nosotros no podemos permitir que se confesionalice el voto electoral. Porque cuando uno va a votar, no dice con su DNI, vengo a votar como evangélico. No dice el otro, vengo a votar como católico. No. No hay que confesionalizar el voto electoral políticamente, porque todos votamos como ciudadanos con un DNI, cualquiera sea nuestra religión. Y por supuesto, lo que sí se espera de los hombres y mujeres de fe, los cristianos, es su indignación espiritual y moral y su reacción inmediata frente a este hecho que atenta contra la primera institución humana. Yo me pregunto, he escuchado a muchos líderes y profesionales de opinión diciendo, yo respeto la institucionalidad, refiriéndose a todas las instituciones que tiene el Estado peruano. Pero me pregunto, ¿y no respetan la institucionalidad del matrimonio, que es la primera institución humana establecida por el Creador? Eso sí, no respetan, lo tiran a los suelos, pero sí respetan la otra institucionalidad. Hay una incongruencia, una inconsecuencia, una contradicción final en lo que dicen. Yo creo que tenemos que trabajar con fuerza. Por supuesto, podríamos decir, se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Se ha aprobado el predictamen, ya que ahora se convierte en dictamen en la Comisión de Justicia, va al Pleno, pero yo estoy seguro que padres de familia, cristianos evangélicos de otra religión, estudiantes universitarios, amas de casa, profesores, maestros, todos nos vamos a unir para que en el Perú no se legalice la maldad, el pecado, la corrupción. Porque cuando se institucionaliza el pecado, viene toda una consecuencia terrible para la nación. Yo creo que debemos mantener firme nuestras convicciones de seguir adelante confiando en Dios para avanzar en bien del desarrollo del país. Y finalmente, en esta parte de mi intervención diría, los cristianos evangélicos que creemos en la palabra de Dios tenemos que ejercitar nuestro discernimiento espiritual y leer más allá de lo que se tiene a la vista para discernir y saber qué es lo que quieren decir las personas, porque no se puede engañar a la población. ¿Qué se haría, por ejemplo? Mañana más tarde, parejas entre hombres, entre mujeres casados, andando por la calle, y cuando los niños vean, papá, pero ¿cómo dices tú que el matrimonio es un hombre y una mujer? Yo he visto dos que se han casado, 2 hombres, 2 mujeres, y cuando les llaman en el colegio que venga la mamá, en el caso de una pareja de hombres casados, ¿quién va a ser el mamá? Va a crear una confusión, una alteración en la parte psicológica y la formación de nuestros niños, y vamos a tener una generación más adelante totalmente trastocada y afectada. No es que no afecta. Ellos dicen, queremos derechos humanos. No, señores, tienen sus derechos humanos. Estos son caprichos humanos, que es diferente. Porque si quieren compartir bienes patrimoniales, seguro social y todo lo demás, ya lo explican los abogados, los hombres de leyes, hasta la saciedad. Por ejemplo, el doctor Juan José Uchuya lo puede explicar. El doctor Antero Flores Arauz, el doctor
Tapia. El doctor Pacheco Mandujano va a Doctor estar Pacheco ahorita, va a estar Mandujano ahorita en el también, SETI y lo va a porque si explicar es bien. cuestión patrimonial, ya tienen el Código Civil, tienen Así otras es. leyes, tienen todo lo demás. Ellos lo que quieren es matrimonio como el hombre y la mujer. Por eso que ponen ahí derecho a las visitas íntimas a las cárceles. Que visita íntima, que es a la cárcel van hombres entre hombres, mujeres entre mujeres y se visita. Pero cuando dicen íntima, están tocando ya un aspecto del matrimonio entre hombre y mujer. Reinaldo, me da la impresión de que al final esto es una batalla por definir si la Biblia dice la verdad o no. O sea, creo que en eso va a terminar al final. Bueno, los creyentes sabemos que la verdad es la verdad. Y que no hay algo que sea 99.9% verdad. Sí. Es 100% La verdad. es verdad. Si no deja de ser verdad. Pues, Claro, obviamente. si no deja de ser verdad. Jesucristo para nosotros es la verdad. Jesucristo y lo que Él ha dicho, ¿no? Todo lo que está en la palabra de Dios. Pero digamos que sin tomar lo que es nuestra fe, aunque eso es lo que nos mueve, la Constitución y las leyes reflejan lo que es natural, porque la verdad es natural. Es como si quisiéramos nosotros ahorita decretar, pues, por un decreto ley, inclusive por una modificatoria constitucional, que a partir de las 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde sea declarado noche. Puede ser constitucional, pero no es verdad. El derecho, y seguramente tus invitados abogados, como el doctor que va a estar con nosotros, las leyes reflejan lo natural. No se puede declarar mediante una ley algo que no existe o que no es real. Así que lo que hay que denunciar en este momento, y me parece que hay que hacerlo así con esta palabra denuncia, es que se quiere hacer pasar por algo que no es. Es decir, esto es un matrimonio, entre comillas, que además la palabra no le corresponde porque matrimonio viene de matriz, de madre. Es una unión que quiere parecerse a un matrimonio y no puede. Es imposible, pero lo quieren hacer pasar. Así que hay que denunciar. Esto que están haciendo debería ser una modificación constitucional. Que lo hagan bien, que lo presenten y se debatirá. Es que si lo hacen con honestidad total, no Claro, lo van a lograr. No va a pasar. Tiene que ser de a poquitos. Por eso es que digo que es una denuncia. Quieren hacer pasar por algo que no es. Perdóname, ¿sabes por qué me inquina contra Fuerza Popular o incluso contra algunos elementos de Renovación Popular que parece que apoyan esto? Hablo de la señora Norma Yarro, que me da la impresión, que es una opinión personal, porque, Reinaldo, Pastor Rosas, esos son los peores. O sea, esos hipócritas que hablan una cosa, que te dan una cara y que al final actúan de una manera diferente, la Escritura dice que esos, al Señor, cuando el Señor estuvo entre nosotros, a ese tipo de gente los abominó, los mantuvo lejos de Él. Entonces, eso es lo que a mí me causa un poco de inquina, el encontrarme con gente que yo pensaba que defendían pues, ciertos valores básicos, tradicionales, conservadores, cristianos, sensatez simplemente, y ahora se doblan a la primera ventisca que viene. Ahora, hay que señalar también qué ocurre, qué va a ocurrir o qué está ocurriendo cuando se debilita la institución matrimonial, la institución familiar. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que estamos viviendo. Una destrucción de valores, un menoscabo de lo que debe ser los principios para una vida común buena, saludable, respetuosa. Entonces, si esto se debilita, como lo ha señalado el pastor Rosas, camuflando un tipo de ley que permita una serie de cosas terribles que van a debilitar nuestra sociedad, hay que denunciarlo. Y nos toca, nosotros somos ciudadanos del reino, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero también somos ciudadanos peruanos. Primicias. Así es. Nos toca entonces, como ciudadanos peruanos, decir, no es el sentir de la mayoría del pueblo cristiano y peruano lo que está sucediendo. Pastor Rosas, ¿cómo ha comenzado esto en otros países? Porque lo que vemos hoy día en Europa, esta debacle cultural y moral, en donde no solamente hay LGTBs por todos lados, iglesias evangélicas o incluso católicas con toda la bandera LGBT, sino un avance, una irrupción del Islam, que es una cosmovisión anticristiana total. Esto comenzó así, en algún momento. No sé si usted nos puede recordar cómo comenzó en Europa, qué es lo que ha terminado pasando ahora. Es una corriente que se ha venido dando a través de los años y hoy sobre todo forma parte del plan de la agenda globalista.
en el pensamiento progresista. Entonces se ha ido dando con eufemismo, muy suave. Primero dijeron unión civil, que no es matrimonio, después dijeron no adopción para niños, pero finalmente adoptan niños, después dijeron protegemos a los niños y ahora cambian de sexo a los niños y ahora ya están en varios países de Europa y también en Canadá, si me parece, viendo ya el trabajo de leyes de pedofilia, de que los mayores pueden casarse con niñas menores. O sea, toda esta es una degradación moral. Y aquí la preocupación, el Perú es un país en vías de desarrollo con muchas riquezas naturales que lo han reconocido muchos países, cosa que se ha comprobado visiblemente en estos días de la PEC. Han visto que Perú es un país potencialmente que puede avanzar adelante, todo lo demás. Está bien. Los países crecen en economía, en tecnología, en comunicaciones, en muchas cosas, están evolucionando y deseamos lo mejor para nuestra patria, pero moralmente están involucionando. Y hay que cuidar que nuestro país involucione moralmente y hay una debacle moral que afecte la vida de los peruanos. Porque uno dirá, a ver, ¿cómo era Grecia hace miles de años? ¿No era una potencia mundial? Pero luego tenían esclavos para convertirlos en homosexuales y vivían con ellos. Eso ya comenzó con la parte moral. ¿Cómo era Roma antes? ¿No era una potencia mundial? Pero Nerón se casó con uno de sus esclavos que también fue homosexual y comenzó la degradación moral. Entonces, en Estados Unidos mismos, hemos visto cómo ha ido degradándose moralmente por toda esta situación de cambio de sexo a los niños, del aborto, de la homosexualidad. Comenzó así. Entonces nosotros tenemos que estar avisados porque la historia nos enseña y las referencias en otros lugares para cuidar nuestra nación. No es que esto tiene que ver con derechos, nada más, no afectamos a nadie. Mentira, señores, sí afecta la institución de la familia. La primera institución establecida por el Creador, sí destruye y trastoca la vida de las personas. Y nosotros, si somos defensores de la vida y la familia, tenemos que cuidar con firmeza, con respeto a todas las personas, por supuesto, defendiendo los derechos que corresponde a cada ser humano, pero también declarándonos, y como dijo Reinaldo, denunciando este tipo de proyectos, de intentos que debilitan nuestra sociedad, trastocan todos los valores y destruyen a la nación. Reinaldo, a ver, ustedes son políticos. A ver, usted, Pastor Rosas, ha hecho política activa y tú permanentemente estás opinando sobre el tema. Conduces programas en YouTube, etcétera. O sea, a ver, la pregunta es esto. Ok, ¿qué quiere lograr el señor Alejandro Cabero con esto? Porque los conservadores, el ala conservadora no está de acuerdo, pero tampoco los progresistas del otro extremo, los radicales, tampoco están muy de acuerdo con esto, porque ellos quieren un proyecto que diga expresamente adopción de niños y todo lo demás. Esto tiene que ver con legalizar una conducta sexual y tratar de imponerlo a los demás. Al final es esto. Y ahora, nosotros como cristianos y como ciudadanos respetamos, digamos, no las conductas, porque hay, ¿cómo vamos a respetar una cosa contraria al ser humano como esta? Sino que cada uno puede hacer pues lo que quiera dentro de las cuatro puertas, dentro de las puertas, de las cuatro paredes. Buscar su felicidad como mejor le parezca. Su conducta, sí. Porque cada uno va a responder sobre eso. Exacto. ¿No es cierto? Ya. Pero imponerlo a los demás a través de leyes. Se ha defendido desde el Congreso con los congresistas cristianos y de principios, porque no solamente es un tema de fe, sino un tema que concierne a la estabilidad moral de nuestro país, que nadie puede imponer sus gustos, nadie puede imponer pues sus temas sentimentales sobre los demás. Además, los juristas señalan bien que no hay ningún impedimento para que dos personas del mismo sexo vayan a un registrador o vayan a un notario y digan, vamos a hacer un contrato entre nosotros. Y nos unimos, qué sé yo, y lo que ganemos va a mitad, y si alguien quiere, pues si uno de los dos fallece, esto pasa a propiedad de la persona que queda. O sea, no hay ningún impedimento. Están las leyes que los pueden proteger. Otra cosa es hacer pasar este tipo de uniones como si fuera un matrimonio. No se puede, no es real, no es natural, no existe. Por lo tanto,
nosotros, como ciudadanos y además como creyentes, lo rechazamos completamente. Y nos corresponde, ¿sabes qué? Porque se ha estado señalando aquí, no es un tema político partidario, es un tema de principios. Y nos toca a los cristianos, como dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno. Porque hay muchos que pueden vivir engañados pensando que tal líder es bueno, que tal líder político es bueno, pero hay que ver en qué está creyendo y cuál es su definición en este tema. ¿Cómo está frente a un tema que es fundamental, como es el tema del matrimonio? Pastor Rosas, su reflexión final sobre el tema. Y lamento que no tengamos tan poco tiempo para seguir conversando. Hay varios invitados en carpeta, pero ¿con qué nos quedamos al final? Debemos estar atentos, vigilantes en todo momento. Tú mencionaste de la experiencia parlamentaria pasada y efectivamente, cuando el congresista en ese entonces, Carlos Bruce, presentó un proyecto de ley de la misma manera llamado de unión civil, nos organizamos, la sociedad civil se organizó, yo desde el Congreso, y dimos una batalla de largo aliento sin parar día y noche. Se entregó más de 1 millón de firmas al Congreso para decirle que la mayoría de peruanos, si bien respetan a las personas, no están de acuerdo que se trastoque el principio de la familia. Y se trabajó duro, duro, duro. Y me acuerdo que congresistas, y hay que mencionar, porque la historia debe ser para recordar, la congresista Marta Chávez fue una mujer que apoyó, no a la unión civil. El congresista Carlos Tubino, sin ser miembro de la Comisión de Justicia, se acercó, vino para decir no a la unión civil. Inclusive el congresista Chejade, el congresista Marco Falconi, de diferentes bancadas, dijeron esto afecta porque es inconstitucional, va a resultar ilegal, es contra natura y es contra todo tipo de institución natural en el país. Y entonces no permitimos que se aprobara en la Comisión de Justicia. Pasó el archivo inmediatamente. Sin embargo, los que promueven estas cosas no han cejado, han continuado y ahora vemos que estamos tratando esta realidad. Pero quiero decirles, ánimo a todos. Si bien una batalla se ha perdido, no se ha perdido la guerra. Seguimos adelante, cada vez fuertes, más unidos, como bien se ha mencionado, y vamos a trabajar para que el Perú se mantenga así, firme, en defensa de la vida y la familia, la verdad y la justicia. Si me permites, por favor. Si me permites algo final, hacer claro un que llamado sí, Reinaldo, a los líderes políticos de los partidos, a todos aquellos que tienen, digamos, que intentan reflejar el sentir de la sociedad peruana, que tomen la posición que deben tomar en defensa del matrimonio natural, de la familia y de la vida. ¿Por qué? Porque es fundacional para nuestra sociedad, porque es el sentir mayoritario del pueblo peruano. Se ha demostrado cuando millones de personas han salido a las calles para decir que estos son los principios que defendemos. Así que nosotros hacemos un llamado para la reflexión y para que este tipo de iniciativas destructoras no pasen. Y más bien hagamos leyes que fortifiquen, que fortalezcan a la familia, que fortalezcan a la sociedad, que sean de beneficio para nuestro país y para nuestros niños. Una pregunta final para ti, Reinaldo. Tú has sido reportero, has sido conductor de programas de radio, de televisión, etcétera. ¿Qué le dices a los periodistas hoy? Bueno, a esa generación de periodistas bien pensantes que están a favor de todo esto. Estaba conversando con un decano de comunicaciones de una universidad que fue entrevistado hace un instante y tenemos que hacer nosotros también una reflexión. O sea, los periodistas van sin pensar. Ayer al congresista Muñante le preguntaban, pero esto es su religión, su fe. Y entonces Muñante les dijo, yo no he hecho ninguna mención a la fe, aunque soy cristiano. Hemos hecho reflexión constitucional y legal sobre este tipo de cosas. Así que, no, pero usted, entonces... hay una confusión, claro. O sea, a mí me sorprende el nivel, de verdad. Yo los regresaría a primer año de la universidad, varios. Por supuesto, porque lo primero que tiene que hacer un periodista es estar enterado de lo que va a preguntar. Y no está sucediendo. Lamentable, hay que hacer un llamado a la reflexión también a los colegas. Bien, muchachos, muchas gracias. Gracias.